todos, todas y todes. Yo soy Ángel Candia y me encuentro otra vez en esta tercera edición de Love for All, un espacio que nos hemos encargado de construir para poder conversar en libertad sobre temas de gran interés para la comunidad LGBT. Como saben, esta es nuestra tercera edición. Por temas de la contingencia estamos grabando y teniendo esta versión en digital, lo cual nos permite también ser mucho más creativos y creativas y generar estrategias innovadoras para llegar a mucho más gente. Y sin más, quiero presentarles, porque hoy tengo la oportunidad de conversar con una persona a la que yo en lo personal desde hace tiempo sigo y admiro un montón. Es Víctor Gutiérrez Santiago. Él es un jugador de waterpolo profesional español. Y pues desde hace un tiempo ya abiertamente salió del closet pues a través de una publicación en una revista. Y pues Víctor, no sabes lo emocionado y lo contento que estoy de poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por este recibimiento, Ángel, y muy contento de estar aquí con vosotros. Oye, pues mira, vamos a tratar de usar todo el tiempo posible para sacarle jugo a esta conversación. Y quisiera empezar, la idea para quienes nos están empezando a escuchar, la idea es tratar de hablar un poquito sobre el camino a la autoaceptación, los retos que tenemos como personas LGBT y sobre todo también hablar un poquito de los retos, no solo en términos de lo que vemos y vivimos a nivel personal, individual, sino de cómo el contexto muchas veces condiciona y sobre todo que logremos entender que el constructo social y lo que se espera muchas veces de nosotros y nosotras es lo que nos hace que la pasemos o bien o mal o no tan bien, y entonces en realidad los retos están allá afuera. Entonces, Víctor, quisiera empezar con una pregunta muy concreta, porque cuando estaba echándole un ojo a tu semblanza me di cuenta de que mencionabas que uno de los rasgos que más definen tu personalidad fue justamente la decisión de hacer pública tu homosexualidad. Y quisiera arrancar con esa pregunta. Platícame por qué. Bueno, pues porque es cierto que la diversidad sexual cada vez está más presente en todos los ámbitos y sectores de la vida. Siempre lo ha estado, pero digamos que ahora se está haciendo más visible. Nos parece más normal y cada vez vamos viendo más pues, en diferentes sectores, en abogados, políticos, empresarios, pero el mundo del deporte sigue siendo todavía un reducto muy homófobo, ¿no? En el que todavía hay muy poquita visibilidad de deportistas homosexuales, ¿no? Entonces, yo sentí la responsabilidad de tener que dar ese paso, de compartir mi experiencia, que ahora hablaremos un poquito más adelante, pero mi experiencia fue positiva. Yo no he sufrido nunca homofobia en mi carrera deportiva ni personal. Por tanto, me pareció muy importante compartir eso y lanzar ese mensaje, ¿no? Por eso creo que es uno de los rasgos que más me definen, Ángel, porque en un mundo como el deporte, en el que todavía la visibilidad del colectivo LGTBI es prácticamente inexistente, yo decidí romper ese tabú, dar ese paso y lanzar el mensaje de que en el deporte caemos todos. Mira, me encanta cómo lo planteas. Quisiera hacer una división a lo mejor para poder como diseccionar un poquito esta parte. Me gustaría entender qué tanto esta definición va en función de tu propia identidad o de la forma en la que la expresas y la forma en la que te mueves en tu contexto, particularmente en términos del deporte. Es decir, si esta salida del closet define o terminó por definir algunos aspectos tuyos internos, o más bien es un rompimiento y una nueva construcción en función de tu contexto. Bueno, yo creo sinceramente que al final uno, desde cuando está empezando a descubrirse a sí mismo con la pubertad, ya tiene conocimiento de cuál es su inclinación sexual, y creo que hay diferentes caminos, ¿no? Cada persona vive esa situación y la enfrenta de una manera diferente. Como tú bien dices, tiene muchísima importancia el contexto familiar, cultural en el que tú estés. Es decir, no es lo mismo una persona como yo, nacida en Madrid, en una familia que lo ha aceptado desde el primer momento, a una persona que puede nacer en Arabia Saudí, donde la homosexualidad, por ejemplo, está penada con la muerte. Es completamente diferente. Entonces, sí que creo que cada persona tiene su historia. Yo sí que es cierto que cuando empecé a tener un poco de conocimiento de cuál es la orientación sexual, no tenía información, tenía mucho miedo, no conocía a nadie como yo. Entonces eso me hizo plantearme que quizá lo que me pasaba pues no estaba bien o era algo malo. ¿Qué es lo que pasa? Que falta muchísima información, falta todavía
educación, ¿no? Porque yo siempre lo cuento, a mí me han venido a dar a lo largo de mi carrera deportiva y en mi carrera académica muchísimas charlas. Me han venido a hablar de prevención de drogas, hábitos alimenticios, dopaje, de 1000 cosas, pero nunca me han venido a hablar de diversidad sexual. Exacto. Entonces, para un chico o una chica de 12, 13 años que le expliquen lo que es la orientación sexual, lo que es la identidad de género, que le eduquen en valores de tolerancia, de respeto y diversidad, puede ser lo más parecido a la salida, a ver la salida al final de un largo túnel, ¿no? Porque, como te digo, no todo el mundo tiene la suerte de caer en una familia en la que puede hablar esto con naturalidad, en la que la acepte. Entonces, que desde la propia educación te digan, oye, que todo está bien, no pasa nada, hay más gente como tú, no te preocupes, no estás enfermo. Es súper importante, ya no solamente para las personas gays, lesbianas o transexuales, sino también para el resto de personas heterosexuales, que al final son aquellos que señalan y discriminan y marginan al diferente, para comprender que la diversidad nos rodea, que la diversidad es algo bueno y que no hay que tenerle miedo. Exactamente. Oye, mira, justo ahorita que hablabas un poco ahorita antes de que nos adentremos un poquito a que nos cuentes ya más parte de tu historia y de tu camino, hablabas al principio ahorita de que no tuviste, a lo mejor cuando eras más chavo, no sé si una imagen o alguien, o que no te hubiera representado a lo mejor en alguna parte, y creo que un poco de lo valioso de lo que estás haciendo tú ahorita, y lo decía un poco Harvey Milk, que el salir del closet era un statement político, ¿no? Era un acto político. Y lo es porque justamente es una manifestación, no nada más no solo requiere un montón de valor y de tener un montón de herramientas para poder hacerlo, sino que además se convierte en algo público, en algo político, y en automático, no importa la trinchera o el micrófono que tengamos, pero nos convertimos en referentes para otras personas. Y creo que una de las cosas bien bonitas de que tú lo hayas decidido hacer de esta forma es justamente de que personas muy probablemente, a lo mejor en España y en otras partes del mundo, es que ya te voltean a ver y verse reflejados en ti, reflejadas en ti, les da esta parte de lo que decías ahorita, esta luz al final del túnel, ¿no? Es decir, ahí estoy, no estoy enfermo. Te cuento rapidísimo, el año pasado un grupo de activistas y de influencers sacaron una campaña aquí en México justo para decir, no estoy enfermo. Y qué bonito, porque chavos de 15, de 14, de 13 años que puedan verse en ti, justamente lo que les pinta es que hay una luz al final del túnel, no estoy solo, no estoy sola, y a lo mejor me puede ir también como le fue a Víctor. Efectivamente, creo que lo que no se hace visible y no vemos es como si no existiera. Entonces, bueno, pues que haya referentes positivos es súper importante porque tú el mensaje que estás lanzando cuando te visibilizas, yo cuando salí del armario y como deportista profesional de alto nivel de un deporte, el mensaje que otros chicos y chicas jóvenes pueden ver es, no importa que seas homosexual o que seas lesbiana, o puedes llegar a la élite de un deporte. La orientación sexual es una anécdota, no me va a impedir. Y creo que estamos muy acostumbrados, desgraciadamente, a siempre que hablamos de deporte o hablamos de homosexualidad, lo hacemos por algo negativo. Estamos hablando de que alguien ha sido marginado, discriminado por ese motivo, que alguien ha tenido, en mi caso, por ejemplo, que dejar el deporte. Cuando yo decido hacer eso, estoy compartiendo una experiencia positiva y lanzando un mensaje que creo que tiene mucho más valor y tiene mucha más fuerza que uno negativo. Es decir, creo que es muy importante denunciar las cosas negativas que ocurren, pero también es importante contar lo bueno, porque al final la gente joven que pueda estar viendo eso es con lo que se va a quedar, y si nada más está recibiendo mensajes negativos, lo que va a surgir en ellos es miedo a mostrarse tal y como son, miedo a visibilizarse. En cambio, cuando escuchan, oye, mira, aquí hay un chico homosexual que lo dijo, salió y sigue siendo deportista y disfruta de lo que le gusta y no ha tenido ningún problema, eso puede darle el valor necesario a otras muchas personas para dar ese paso y perder el miedo. Y de verdad no somos conscientes de la cantidad de cosas que podemos cambiar con gestos pequeños. No somos conscientes. En nuestra familia, en nuestro entorno, simplemente perdiendo el miedo a mostrar quiénes somos nosotros, podemos estarle con ese pequeño gesto dándole valor a otra persona que nos esté viendo y que nos pueda tener como referente. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso, de que los pequeños gestos también a veces hacen muchísimo. Está padrísimo. Retomo dos cosas de lo que acabas de decir. Primero, la construcción de una narrativa diferente, ¿no?
porque tienes razón en que de pronto a lo mejor el discurso público puede ser a veces muy reaccionario, y puede ser puede generar un discurso un tanto negativo. Hay una organización estadounidense que se llama GLAAD que justo trata de hacer eso, ¿no? De tratar de cambiar la narrativa. Y claro, si yo desde chiquito me doy cuenta que quien soy no me condiciona, muy por el contrario, me puede potencializar a hacer muchas cosas, y lo veo reflejado en personas como tú y en personas que, digo, en tu caso es muy simbólico porque pues, además eres un deportista muy exitoso, etcétera, pero también y aquí es donde retomo la segunda parte, lo que decías es, no necesito ser esta persona ultra famosa, ultra exitosa para ser el referente de alguien, ¿no? Es decir, Totalmente. yo a lo mejor soy Ángel y a lo mejor tengo un sobrino o el amigo de un sobrino que con que me vea tantito, con que me vea feliz, con que me vea exitoso dentro de mi marco, y no borro un poquito la palabra exitoso porque creo que es muy subjetivo y además luego nos meten en temas raros, pero pleno, feliz, contento, abierto, siendo quien soy, eso le da la esperanza y le da señales muy positivas a alguien que las necesita en momentos muy duros como puede ser la adolescencia. Efectivamente, y muchas veces, como tú dices, no es necesario hacer un acto pues público, simplemente viviendo tu vida, como tú dices, con naturalidad, simplemente con naturalidad, con normalidad. El mensaje ese de naturalidad y normalidad, la persona que lo pueda estar viendo, tu sobrino, tu sobrina, ya le estás lanzando a él un mensaje, independientemente si forma parte del colectivo LGTBI o no. Claro. Si es gay, pues va a decir, mira, se puede, y si es heterosexual lo va a ver como algo normal, es decir, que tú tengas tu pareja y que vivas tu vida normal. Entonces creo que eso es súper importante. Y por otra parte, yo entiendo que la realidad de la mayoría de las personas del colectivo LGTBI pues han sufrido y sufren discriminación, o sea, no se puede negar eso, y más los jóvenes. Yo hago muchísimo hincapié siempre en los jóvenes. En España, que es un país pionero en la lucha por los derechos y libertades del colectivo LGTBI. España es el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario, primer país del mundo en aprobar la adopción homoparental. Es decir, es un país pionero. Las últimas tasas que tenemos en cuanto a los menores LGTBI dicen que el 40% de los menores de edad LGTBI, gays, lesbianas, transexuales, han pensado en suicidarse y el 17% lo intentó. O sea, no podemos negar que la realidad de muchísimas personas del colectivo LGTBI es terrible, que incluso hasta niños menores de edad piensan que no merece la pena vivir por ser gays, por ser lesbianas, por ser transexuales. Esto es algo que no se puede negar, pero bastante estamos ya rodeados de este tipo de noticias y de situaciones desagradables como para no hablar de lo poquito bueno que hay. Y en mi caso, Ángel, mi experiencia fue positiva, y creo que evidentemente todo el mundo tiene que encontrar su fuerza. Nadie va a encontrar la fuerza ni la valentía por dar esos pasos por cada uno, es una cosa muy personal, pero pequeñas historias positivas y pequeños mensajes de esperanza creo que son más poderosos que los negativos, y creo que es muy importante que los potenciemos. Totalmente. Una cosa es partir de una realidad que existe, porque hay que conocer la realidad para poder cambiarla, pero también las estrategias para poder modificarla, pues tienen que partir desde un sentido propositivo, desde un sentido positivo, desde la construcción de lo que decías al principio, de enseñar al final, la luz al final del túnel. Y por qué no, si quieres con eso, cuéntanos un poquito, Víctor, hablabas ahorita de eso que te dio, que te puede encontrar, eso que te dé la fuerza, el que te anime, porque lo que es cierto es que a lo mejor muchas personas pueden estar diciendo ahorita, yo le entro y yo me agarro, yo quiero ser esa persona que se viva y que sea feliz y que además contagie a las y los demás, pero necesito encontrar mi fuerza y necesito encontrar, porque a lo mejor mi contexto es un poco adverso. Cuéntanos un poquito cuál fue tu fuerza, cuál fue tu motivación, cómo llegaste, cuál fue tu camino y cómo le hiciste para llegar a donde estás. Bueno, yo vengo del mundo del deporte, que como hemos comentado antes, es un mundo desgraciadamente muy homófobo. Hemos hablado antes de que hay muy poquita visibilidad. Yo no conocía absolutamente a ningún tipo de deportista fuera del armario. Y según yo pues yo lo que me dediqué, una vez comprendí que era homosexual, lo que me dediqué es a reprimir ese sentimiento, a esconderlo, a ponerme una careta y a actuar como se presuponía que yo tenía que actuar delante de mis compañeros, delante de mis compañeros de equipo, de clase. ¿Qué es lo que fue pasando? Que yo fui comprendiendo que por mucho que yo intentase esconder eso, iba a seguir siendo esa persona. O sea, yo soy como soy. El lema este de
ames a quien ames, no se trata de amar, se trata de ser. Yo soy homosexual independientemente de si tengo una persona al lado y estoy enamorado de ella o no. A mí no me define la persona con la que yo estoy, me define cómo soy yo. Y yo soy homosexual, independientemente de si tengo pareja o no. Entonces, comprendí que en primer lugar tenía que continuar avanzando y aceptándome mismo, y una vez ese proceso, que es largo, sobre todo de la adolescencia, yo tuve la suerte de apoyarme en personas que supe que iban a reaccionar bien. Y creo que es muy importante esos primeros pasos de abrir nuestro corazón, a contar nuestra realidad a pues, amigos o familiares, que lo elijamos muy bien, porque abrir tu corazón y recibir una primera respuesta negativa, lo que puede hacer es que tú te encierres en tu coraza y que sea más difícil ese camino. En cambio, si tú le cuentas esto a una persona que tú sepas que es de tu máxima confianza, que lo va a tomar bien, eso te va a dar mucha confianza y mucha autoestima. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo poquito a poco, mis amigos a los que se lo fue contando, todos fueron reaccionando súper bien, me mostraron su cariño, su apoyo, me demostraron que, en definitiva, me querían por quién soy yo, no por mi orientación sexual, y eso me fue haciendo evolucionar y avanzar muchísimo, hasta el punto de que llegó un momento ya con 24 o 25 años que yo me planteaba, para que yo tenga estos derechos y libertades de los que estoy disfrutando ahora, ha habido otras muchísimas personas que se han perdido su familia, han perdido sus amistades, han perdido sus trabajos, e incluso muchos han perdido la vida, por garantizar que yo, como homosexual, tenga estos derechos y estas libertades a día de hoy en España. Y yo me planteé, ¿qué puedo hacer yo para hacer el camino fácil a los que vienen por detrás? Porque yo he tenido mi historia, pero he tenido el camino fácil, porque otros han peleado por mí. ¿Qué puedo hacer yo para que los que vienen por detrás lo tengan un poco más fácil? Y como deportista lo tenía muy fácil. Pues yo podía continuar mi carrera deportiva en el armario, lo sabían algunos, ¿no? Pero sin ningún tipo de problema. O podía dar un paso al frente, visibilizarme y, como hemos dicho, pues hacer ese camino un poquito más fácil a los chicos y chicas que viniesen por detrás en el mundo del deporte. Totalmente. Mira, quiero rescatar dos cosas rapidísimo y sí las separo en dos preguntas distintas. Creo que diste en el clavo en un tema fundamental, que es lo que muchas veces el cómo empoderarnos, el cómo envalentarnos para poder ir, para poder atrevernos a hacer, y no solo a hacer, sino a poder expresar y manifestarlo, tiene mucho que ver con la construcción de una red de apoyo. Entonces, creo que, y fue justo un poquito lo que hiciste, siempre tenemos a ese alguien, que puede ser desde mamá, papá, pocas veces, pero puede serlo, pero también tenemos a ese amigo o esa amiga que nos ha acompañado, o a esa nueva persona que de repente llega a tu vida, pero que llega por circunstancias y en contextos puntuales, que se convierten en tu red de apoyo. Entonces, creo que uno de los mensajes que rescato ahorita de esta última intervención tuya es esa, generemos redes de apoyo, porque eso, creo que una de las cosas que nos define es justamente que somos seres sociales, pero sobre todo el entender, el no sabernos solos o solas, es lo que nos da la batería y el motor que necesitamos para arrancar, ¿no? Entonces, mandar ese mensaje clarísimo de que la red de apoyo es uno de los primeros pasos para poder seguir construyendo hacia adelante. Totalmente, Ángel, y de verdad que la gente lo que tiene que entender es que las personas que no nos quieran a su lado por el mero hecho de ser quienes somos, no merecen ni un minuto de nuestro tiempo. Y hay muchísimas personas maravillosas ahí fuera esperando por nosotros, para querernos tal y como somos. Entonces, yo entiendo que a veces es difícil despegarse de esas cosas que han sido nuestra vida, pero yo soy egoísta en ese sentido. Yo quiero a mi lado gente que me quiera, gente que me valore, gente que sume y que me aporte como soy yo, no gente que me haga sentir que estoy enfermo, que no merezco la pena. Entonces, yo animo a la gente a que, evidentemente, y haciendo un pequeño paréntesis, nosotros mismos necesitamos también tiempo para comprender y aceptarnos a nosotros mismos. También hay que darles a ciertas personas pues un margen para, si a nosotros muchas veces nos cuesta aceptarnos, pues también vamos a darles un poquito de espacio y de tiempo a familiares, amigos, pero teniendo muy claro que realmente merecemos el cariño, el respeto y el amor de las personas que nos quieren, y las personas que dejen de darnos eso por el mero hecho de ser gays, lesbianas, transexuales, no merecen nuestro tiempo. Exactamente, justamente creo que una de las cosas que tenemos que entender, y esto aplica para todas y para todos con independencia de nuestra orientación sexual y de quiénes seamos, es que estamos en esta vida por un rato, ¿no? Y todos los minutos cuentan y venimos
hay muchas metas que se nos han puesto en términos de las expectativas sociales, pero la única en la que yo creo plenamente es que venimos a esta vida y la única obligación que tenemos es la de ser plenamente felices. No importa cómo nos vaya, no importa si nos va bien en el trabajo, no, pero venimos a ser felices. Esa sí es una obligación que deberíamos de plantearnos. No siempre tenemos los instrumentos para lograrlo, y ahí es donde entramos para crear redes de apoyo y voltear hacia afuera y ver cómo la construimos. Pero no podemos no podemos darnos el privilegio de quemar minutos y de quemar horas cuando estamos aquí por un tiempo contado y hay que venir a sonreír y a pasar lo mejor posible, por supuesto, dentro de los contextos en los que estamos. Y lo que decías ahorita es bien padre, sí, no podemos darle tiempo ni espacio a las personas que no nos quieren justo por esto. Y también que sepas, tú que estás ahí, que habemos un montón de gente que te esperamos con los brazos abiertos, hemos formado una comunidad que te estamos esperando, que no solo reconocemos que existes, sino que celebramos tu existencia, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, que hay muchísimas personas que nos van a aportar, que nos van a querer, que son maravillosas, que son como nosotros o son aliados y que de verdad, pues que hay que animar a esa gente a que salga de su zona de confort, que no siempre es fácil, pero hay que romper esa zona de confort para llegar o por lo menos intentar ser felices del todo. Exactamente. Oye, y retomando la otra cosa que decías ahorita, tú hablabas de cómo a lo mejor tú tuviste ciertas cosas fáciles a lo largo de tu camino. Eso normalmente se le conoce como el privilegio, ¿no? Y hay muchas veces que la gente no entiende lo que es el privilegio y quiero hacer dos reflexiones puntuales al respecto. El privilegio no siempre es malo. Y además no somos normalmente responsables de nacer o de vivir en el privilegio. De lo que sí somos responsables, y por eso quiero traerlo a la mesa, es de qué hacemos con el privilegio. Y me encanta que lo que tú decidiste hacer fue aprovechar ese privilegio que, insisto, no te lo ganaste tú porque fue alguien sentó este terreno para ti, incluso muchas veces hubo gente que perdió la vida para que tú pudieras estar en ese contexto específico. La decisión que tenías que tomar obligadamente era, ¿qué voy a hacer con él? Y de entrada, sé que lo digo a nombre de mucha gente, es gracias porque pudiste no haberlo hecho, Víctor, y necesitamos que más gente lo haga, que use ese privilegio para cambiar las realidades de las demás personas. Mira, yo cuando era más joven, pues como persona también de privilegio, porque claro, como tú lo has definido perfectamente, yo me planteaba, pues es que a mí el Día del Orgullo es que no me representa, porque yo soy orgulloso de ser quien soy todos los días del año. Y a mí, yo tengo la suerte de haberme relacionado siempre, de tener un grupo de amigos amplio en el que hay personas mayores que me dijeron, mira, para que tú a día de hoy puedas salir a la calle y cogerle, si quieres, de la mano a tu novio y darte un beso en la calle a tu novio, que sepas que ha habido muchísima gente que ha perdido sus trabajos, que ha perdido sus familias, que ha dormido en la cárcel, que ha ido a campos de concentración que hubo aquí en España y que muchos incluso han muerto. Entonces tú haz lo que quieras, pero no seas inconsciente y no pienses que esto te ha caído así del cielo. Y eso me hizo pensar muchísimo y dije, pues tiene toda la razón del mundo, porque como tú bien has dicho, los jóvenes somos personas que hemos nacido con unas condiciones mucho más fáciles que nuestros mayores LGTBI. Y tenemos, para mí, una responsabilidad no te digo de a lo mejor tener una lucha tan activa, pero de por lo menos ser conscientes y tener memoria de por qué hemos llegado hasta aquí y, por supuesto, defender lo que hemos tenido, lo que hemos conseguido. Porque lo que hemos tardado 50 años en conquistar, y todavía nos quedan muchísimas cosas, lo que hemos tardado 50 años desde que se tiró la primera piedra en Stonewall, llega como está pasando aquí en España, llega un partido político de extrema derecha que quiere, con un chasquido de dedos, que volvamos a 1930. Entonces, todo lo que hemos estado en conseguir las cosas se puede ir muy rápido. Y eso pasa, y yo creo que lo único bueno, fíjate lo que te digo, que lo único bueno de que surjan estas fuerzas un poco más radicales es que avivan un poco la llama de la lucha y el decir, espérate, no te relajes porque lo que tienes también te lo pueden quitar. Y lo hemos visto, por ejemplo, en Brasil con Bolsonaro, que ha quitado los derechos de las personas trans. Lo hemos visto con Trump en Estados Unidos, que ha quitado a las personas trans del ejército. Es decir, ojo, ahora en Europa, Hungría también ha eliminado. Es decir, que no, lo que hemos conseguido no se va a quedar ahí para siempre. Hay que seguir luchándolo y hay que seguir defendiéndolo.
Híjole, completamente, porque creo que tienes toda la razón. Y justamente esto que ha estado pasando en Brasil, en Estados Unidos, de repente estuvo a punto de pasar en Francia. O sea, esto que dices del partido español, a ver, la buenísima ventaja que tiene, como bien lo dices, es que nos dan un par de cachetadas y nos recuerda que lo que tenemos ganado no es permanente y se tiene que luchar y lo tenemos que mantener vivo y latiendo, pues. Pero también creo que tenemos que aprovechar justo esta coyuntura porque para mandarnos, ahorita pensando, mientras hablabas, justamente hablando del privilegio, yo lo que quiero pensar es que creo que todas y todos, con independencia de dónde hayamos nacido, qué nos guste, quiénes seamos, cómo nos identifiquemos, siempre tenemos en algún aspecto de nuestras vidas un privilegio, algo. Sí. Hay otros que tienen más privilegios, hay otros que tienen menos, pero siempre tenemos un privilegio. Y esto lo digo porque justamente al preguntarnos qué puedo hacer para no dar por sentado, para poder seguir manteniendo lo que tenemos, pues la respuesta muchas veces implica voltear a ver ese privilegio que tengamos, ¿no? Y entonces a lo mejor, pues yo puedo ser un hombre gay y eso no es un privilegio per se, pero a lo mejor soy un hombre gay que tuve acceso a educación. Y entonces tengo que usar ese privilegio para poder hacer algo, pero a lo mejor, y voltear a ver que no es lo mismo ser un hombre gay que a lo mejor ser una mujer trans, ¿no? Y entonces, pero esa mujer trans también tendrá algún privilegio y hay que agarrarse de ahí para poder hacer algo y no quedarnos en una zona de confort. Sí, además es que tendemos a pensar, porque vivimos en una sociedad heteropatriarcal, bueno, pues cuando que es una sociedad machista, al final, cuando pensamos en el colectivo LGTBI, como nosotros tenemos una educación machista todos, tendemos a pensar única y exclusivamente en el varón, en el hombre gay blanco. Pero es que eso no, o sea, el hombre gay blanco no es toda la realidad del colectivo LGTBI. Es decir, yo como homosexual, como hombre blanco homosexual, puedo sentir discriminación por ser homosexual, no por ser hombre ni por ser blanco. Pero de repente la mujer transexual negra tiene 3 vías de discriminación: transexual, mujer y negra. O sea, quiero decir que el colectivo, al final hay muchísimos agentes y que tenemos que ser conscientes de que incluso dentro del propio colectivo hay personas más privilegiadas que otras. Yo creo que la situación de los homosexuales y de los gays no es igual que la de las lesbianas ni de las transexuales, ¿no? Entonces, que eso hay que continuamente darle la vuelta, de construirlo y sobre todo ser conscientes y tener empatía. En cuanto tú te echas la vista un poco para atrás o te pones en los zapatos de otra persona, creo que es fácil, o sea, aunque sea un poco vago y nunca llegues a imaginarte del todo, pero creo que te da un poco de conciencia y eso te puede ayudar a decir, vale, pues ¿qué puedo hacer yo también? Aunque sea, como os hablado al principio, mi radio de acción para poner mi granito de arena. Exactamente. Oye, y mira, quiero aprovechar para hacerte, y antes de que nos encaminemos un poco hacia el cierre, quiero preguntarte 3 cosas. Pero antes, retomar algo que acabas de decir, creo que una de las cosas que nos distingue de cualquier ser vivo, Víctor, y lo dijiste ahorita tú, es esa calidad y cualidad que tenemos de ser empáticos. Entonces, es una cualidad que tenemos que ejercitar cada vez más, porque a veces, y hablo sobre todo, no hablo nada más de las personas que no forman parte de la comunidad LGBT, sino también de nosotras y nosotros mismos como parte de la comunidad. A veces nos cuesta un montón de trabajo empatizar con conceptos, ¿no? Yo soy un hombre gay y a lo mejor entender cuál es la realidad o qué significa ser una mujer trans, pues se sale de mi capacidad completa de entendimiento, pero no tengo que entenderlo. Lo que tengo que hacer es empatizar. Pero el tema es que es mucho más fácil empatizar con personas que con conceptos. Entonces, tratar de ejercitar esa parte nos va a solucionar bastante la vida y nos va a volver seres mucho más proactivos y responsables y la manera en la que incidiremos en la vida de las y los demás pues será mucho más efectiva. Totalmente, Ángel. Es que suscribo todas y cada una de tus palabras. No te puedo decir absolutamente nada más. Perfecto. Entonces, si no te importa, vamos encaminando un poquito por cuestiones de tiempo. No quiero dejarte ir primero sin preguntarte. Me imagino que lo hubo, y si no, dímelo, ¿hubo algún momento que en tu carrera personal y profesional dijiste, híjole, por este tema tengo que tirar la toalla? Es decir, a lo mejor no encuentro un lugar en mi espacio profesional, en el deporte, o no pasó así, y si no pasó así, ¿qué fue lo que te mantuvo ahí? Bueno, a nivel meramente deportivo, pues como cualquier
deportista de profesional o que esté en la élite, el deporte es muy sacrificado, tienes que dejar atrás muchísimas cosas para alcanzar tus metas, tus objetivos y tus sueños. Y por supuesto que hay momentos en los que uno se plantea si todo lo que está sacrificando merece la pena, si hay momentos más amargos, hay momentos en los que se te rompen sueños, decepciones, derrotas, en los que uno se plantea poniendo en la balanza si le compensa, pero yo tengo la suerte bueno, de que cuando han llegado esos momentos de a lo mejor de perder un poquito la ilusión, la he recuperado rápidamente. Ojalá no me deje de pasar nunca, pero soy una persona que se caracteriza por no dejar de tener sueños. Cuando cumple uno o se le acaba uno porque se le rompe, enseguida ya está con otro, ¿no? Y bueno, pues sí, he tenido esa suerte y he referido un poco, si la pregunta iba más encaminada hacia mi orientación sexual, en ningún momento yo planteé, he tenido la suerte de tener que pensar si tengo que dejar el deporte porque me estaban insultando, porque estaba viviendo homofobia. Gracias a Dios nunca la he sufrido. Y de lo que sí que te puedo hablar es que me alegro muchísimo de haberme hecho visible, de haber dado esa entrevista a la revista para salir públicamente del armario, porque si bien no cambió mi rendimiento deportivo, porque yo ya estaba a un buen nivel deportivo, me liberó mucho como persona y me acercó a otras muchas personas, a otras muchas historias, y me di cuenta de lo necesario que sigue siendo el que rompamos las puertas de los armarios, que nos mostremos tal y como somos, que nos visibilicemos, y me arrepiento de no haberlo hecho antes, fíjate, es de lo único de lo que me arrepiento. Te entiendo perfecto. Mira, me respondiste una de las 100 preguntas, que era justamente cuál había sido el impacto, ¿no? Finalmente, y lo resumiste ahorita, y creo que tiene que ver con la visibilidad. Te trajo más gente y te trajo pares y te trajo la oportunidad, me imagino, de ser más tú, porque aunque a lo mejor no hayas tenido que plantearte a lo mejor algún tema específicamente por tu orientación, yo creo que al final hablar, finalmente mostrarnos así al mundo, tal cual como somos, como cualquier otra persona, sí nos quita un montón de peso encima, ¿no? Y nos ayuda a vincularnos con más gente y a darnos cuenta que hay mucho más gente como nosotros. Y sobre todo creo que el último es, logramos hacer comunidad. Sí, sí, sí. Para mí, como tú bien has dicho, pues el impacto fue mucho. A nivel personal sí que te reconozco que incluso me desbordó un poco al principio porque ellos me dijeron que al ser portada de la revista pues iba a tener muchísima más repercusión que al ser una noticia normal y corriente. Pero bueno, es que dio la vuelta prácticamente al mundo. A mí me llegaban enlaces de las noticias en Australia, en Brasil, aquí en los medios de tirada nacional, deportivos y tal. Y sí que al principio me sentí un poco abrumado, pero desde el primer momento tuve claro que no quería que se quedase en algo anecdótico, es decir, lo digo y ya está. Yo siempre he querido tener una participación activa en este sentido, intentar dentro de lo que yo pueda, al final el deporte, aunque mi deporte sea minoritario, es un deporte pequeño, es un espacio en el que tienes mucha más visibilidad que cualquier otro, que en otros sectores de la sociedad, ¿no? Y yo siempre he aprovechado pues esa visibilidad como deportista para hablar de tolerancia, para hablar de diversidad, para lanzar un mensaje positivo, para intentar ayudar a chicos o chicas que puedan estar pasándolo mal, lanzarles ese mensaje de que no merece la pena vivir con miedo. Entonces sí que he intentado aprovecharme de mi posición como deportista para usarlo como altavoz en favor de la diversidad, ¿no? Y estoy muy orgulloso bueno, quizá hay mucha gente que dice, pero es que estás etiquetado como el waterpolista gay. Bueno, pero es que soy yo, es quien soy yo y creo que me consta además que este gesto está sirviendo y ha servido a muchos chicos y chicas y a personas para dar pasos en su vida. Pues yo tan feliz. Mira, como anécdota te digo que en la universidad, una vez yo hice pública mi orientación sexual en la revista, yo estaba ya terminando la universidad, nada más que me quedaba presentar el proyecto de final de carrera y mi profesor, mi tutor, se acercó a mí y me dijo, mira, tengo 45 años y yo he salido del armario con mis padres gracias a ti, porque yo vi tu portada y me avergonzaba a mí mismo decir, no he sido yo capaz de decírselo a mis padres y tengo un alumno que es muchísimo más joven que yo, que ha tenido el valor para hacerlo y me diste el coraje para hacerlo, para dar ese paso yo con mis padres, ¿no? Y es, o sea, bueno, pues un ejemplo de que, como yo te decía, pequeños gestos a veces pues cambian la vida de las personas. Y una cosa bien interesante lo que acabas de contar justamente es que a veces normalmente pensamos en las generaciones que vienen, ¿no? Y también hay que pensar que hay generaciones que ya pasaron o que son anteriores a las nuestras
que las vieron mucho más complejas y mucho más difíciles, y el poder inspirarles a través de historias como la tuya. Qué bonito que hacia el, digo, no, a lo mejor tu profesor no era una persona mucho más mayor, pero yo conozco personas, y he platicado con personas ya a lo mejor de 60, 70 años, que se animan a dar ese paso. Oye, qué bonito que hacia el final de su vida puedan ser quienes son, ¿no? Y eso es lo más bonito, Víctor, y quiero irme y despedirte. Me podría quedar aquí yo creo que 2 horas más, pero pues el tiempo nos cae. Quisiera hacerte 2 preguntas concretas. Y te pongo en contexto. Love for All es un festival que tiene una enorme virtud. Y es que quienes nos van a ver, quienes están escuchando esta conversación, no solo son personas LGBT, sino que también se ha hecho un esfuerzo muy importante por traer a las familias y por invitar a la diversidad social, es decir, entender que la diversidad no nada más se limita a lo sexual, sino que habemos un montón de cosas, somos tan diversos como el número de seres humanos que somos. Entonces, tienes una plataforma ahorita bien bonita y bien interesante para poder, y voy a aprovecharme para pedirte que mandes 2 mensajes puntuales. El primero, ¿qué le dices al papá o a la mamá que nos está escuchando, o al tío, o al profesor, o a la maestra, de alguien que a lo mejor pueda estar pasándola no tan bien? ¿Qué mensaje le darías a quienes no necesariamente son parte de la comunidad, pero que están escuchándote y que necesitan también, como decías al principio, pues están pasando por un proceso propio, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías al papá o a la mamá a los papás que nos estén escuchando? Pues yo, tanto a los padres como a los profesores, que pudiesen pensar que quizá que su hijo o que su hija sea lesbiano, que sea gay, es fruto de que ellos han hecho algo mal. Yo les voy a decir que todos hemos recibido una educación para ser heterosexuales. Yo tengo un hermano que es un año más pequeño que yo. Nos han educado exactamente igual para ser heterosexuales. Él es heterosexual y yo soy homosexual. ¿Cuál es la diferencia? Que probablemente si a mí me hubiesen dado una educación en la que se hablase de diversidad, en la que me hubiesen explicado desde pequeño lo que existe, la realidad que existe, yo no lo hubiese pasado ni un segundo mal planteándome si estaba enfermo, si me pasaba algo raro, y durante todo este rato he contado que mi camino no ha sido complicado. Hay personas que piensan que no merece la pena vivir por ser como son, entonces ellos tienen una responsabilidad muy grande, que es la de enseñar que por encima de cualquier cosa está el amor, y ellos como padres o como profesores tienen esa responsabilidad, porque los hijos están a su cuidado y son su responsabilidad, y es su función generarles un entorno y un espacio seguro en el que ellos puedan sentirse tal y como son. Y muchas veces hemos visto, ¿verdad? Es que pues si un niño con 4 o 5 años quiere jugar con una muñeca, tienes 2 opciones: o quitarle la muñeca y que se ponga a llorar, o que juegue con la muñeca. Que juegue con la muñeca no significa absolutamente nada, simplemente es un niño que quiere jugar en ese momento con una muñeca. Y si tú le quitas la muñeca, lo que va a pensar es, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué mal estoy haciendo yo? ¿No? Entonces creo que hay un trabajo súper importante en padres y profesores, y yo lo que les digo es, ya por cerrar este mensaje, que la vida ya es suficientemente complicada como para que a la mochila que llevamos a las espaldas le echemos el lastre de vivir con miedo, de vivir atemorizados, de vivir con inseguridades, de vivir pensando qué van a pensar mis padres. Vamos a hacerle la vida más fácil a nuestros hijos, a las personas que queremos, porque es muy sencillo, es simplemente quererles tal y como son, y porque cada uno es como es. Y por mucho que nos empeñemos e intentar cambiar cómo somos las personas somos como somos, y ya está, y es que no hay más vuelta de hoja. Totalmente, creo que finalmente el mensaje, y lo dices muy bien, tiene que ser, la clave está en amar y amar un montón. Lo único que le tienes que decir a tu hija o a tu hijo es que estás ahí. Y entendemos que tienes un proceso y que tú también fuiste educado para ser heterosexual, ¿no? Y entonces creciste con la misma información que todas y todos, entonces hay que deconstruirnos un montón. Pero justamente si tenemos la voluntad de hacerlo, no quiere decir que lleguemos en 2 patadas y mañana ya seamos personas que entendemos todo y como por arte de magia. Es pero un trabajo diario. Exactamente, es un trabajo. Veo, o sea, tú lo dijiste al principio, la clave está mucho en la educación, en el acceso a la información. Entonces, qué bueno, lo importante es decirle, hijo, hija, aquí estoy, y vamos en el proceso juntos para poder llegar. Y finalmente, Víctor, pedirte un mensaje muy concreto, porque una de las cosas en la que sí quiero ser muy puntual, y tú lo dijiste al principio,
es, finalmente, pues tú creciste en España, naciste en Madrid y tuviste en muchos sentidos la cosa fácil. México es un país muy distinto, desafortunadamente, a España y estamos todavía en pañales en muchas cosas en lo que se refiere a crear una sociedad justa y sobre todo segura para quienes somos y formamos parte de la comunidad LGBT. Hay muchos niños y chavos y chavas que te están oyendo ahorita, y me gustaría que se llevaran justamente ese mensaje de empatía tuyo, decir, a lo mejor la realidad en la que creciste tú y te desenvolviste tú es distinta, pero sí hay una luz al final del túnel, ¿no? Pues sí, yo a esos chicos y esas chicas que me puedan estar escuchando y que piensen que están solos o que les ocurre algo, yo simplemente les diría que por supuesto que no les ocurre nada, que la diversidad es algo que existe, que en muchísimas, nadie es igual que la otra persona. Los hay más altos, más bajos, más rubios, más morenos, más gorditos. Y la orientación sexual y la identidad de género, pues son otras de las realidades que existen. Lo que les diría es que fuesen fuertes, que hay muchísimas personas, como he dicho antes, muchísimas personas que fuera para todos y cada uno de nosotros, que no merece la pena vivir la vida ni un segundo con miedo, ni un segundo temiendo mostrar quiénes somos, porque la vida es muy corta, demasiado maravillosa y que de verdad que la mochila pesa mucho, que se la quiten, que las cosas a veces hay que hacerlas incluso con miedo, porque siempre vamos a tener la duda y el miedo de cuándo puedo ser yo, cuándo puedo. A veces las cosas hay que hacerlas incluso con miedo porque lo que viene es mejor. Y que busquen su felicidad, sobre todo lo más importante, que busquen su felicidad porque al final los encargados de eso van a ser ellos. Y son ellos mismos los que tienen que encargarse de ser felices y de buscar el camino para serlo. Así que pierdan el miedo y que sean felices. Así tiene que ser. Yo creo que el mensaje muy concreto para todos y todas de quienes nos escuchan es, y creo que el testimonio de Víctor es muy valioso en ese sentido, es persigue tus sueños. No importa que sueñes, pero suéñalo y persíguelo. Y en todo caso, si tu orientación o tu identidad va a impactar de alguna otra forma, será para maximizar tu potencial, no en otro sentido. Entonces, hay que seguir soñando. Víctor, no sabes cómo te agradezco esta conversación. Espero pronto conocerte en persona. Tienes amigos acá en México y que sepas que valoro mucho esta plática porque estoy seguro de que vas a tocar varios corazones y con que eso haya pasado, esta charla habrá valido todo. Te agradezco mucho tu tiempo, tu entrega y por supuesto tu testimonio, porque necesitamos que todas y todos, no importa qué estemos haciendo y dónde lo estemos haciendo, hagamos un poquito lo que tú hiciste, que es pensar en los demás. Te agradezco mucho, Víctor, y ojalá tengamos la oportunidad de conocernos pronto. Muchísimas gracias, Ángel, por la maravillosa entrevista. Me ha encantado estar con vosotros. Y nada, pues espero, ojalá muy prontito poder estar en México. Lo conocí el año pasado, pero con inmensas ganas de volver. Y nada, pues a todas las personas que también hay detrás, que han hecho esto posible, un abrazo y un beso muy fuerte desde aquí, desde España. Te lo agradezco un montón. Gracias, Víctor. Y sigan viendo los contenidos de Love for All porque se pone cada vez mejor la cosa.